perdón por tener que cortarlo. Entonces, cuando tengamos el antecedente de un fracaso terapéutico, hay que utilizar al día metronidazol 2.5 gramos más metronidazol intravaginal. Esto se dará por 3 semanas y hay que añadir antieméticos, ya que la toxicidad por metronidazol es alta. Cuando esté disponible tinidazol, hay que preferirlo. Y con esto obtendremos un 90% de éxito de los casos. Si hay mucha intolerancia a la vía oral, podemos considerar utilizar la vía endovenosa. Sobre terapia tópica está el nonoginol 9 y la furazolidona, también el ácido bórico, el cual sí vamos a utilizar. Y bueno, hay que recordar que hay sitios reservorio en las glándulas periureterales, por lo tanto, una terapia tópica en población no bien elegida, pues no va a tener mucha efectividad. Son útiles cuando se utiliza como terapia concomitante. En pacientes que tengan alergia o reacción adversa a metronidazol, que serán pocos, hay que utilizar de terapia desensibilizadora. Ahora, la infección por VIH no tiene un efecto directo sobre la incidencia o la prevalencia de tricomoniasis, pero sí el tratar la tricomoniasis va a disminuir la carga viral de VIH en las secreciones. En este estudio, el Vaginal Infections and Prematurity, se demostró en 13.816 mujeres embarazadas que la presencia de tricomoniasis va a favorecer hasta en un 40% de casos de parto pretérmino. Por lo tanto, se sugiere ampliamente la terapia de erradicación antes de interrumpir el embarazo o durante el embarazo, y pues no se ha demostrado que tenga un efecto teratogénico sobre el producto, pero sí se debe suspender la lactancia 12 a 24 horas después de la última dosis de metronidazol o 72 horas después de haber recibido tinidazol. Ahora vamos a hablar de la candidiasis vulvovaginal. Esta es causada en más del 90% de los casos por Candida albicans y a otras especies. Solamente el 30% de las mujeres van a estar colonizadas, y de este 30% de mujeres, solamente 2 tercios van a presentar sintomatología que nos haga buscarla. Candida albicans representa la mayoría de los casos de la vulvovaginitis y el 20% de todas las infecciones fúngicas en las mujeres. O hay otras especies como Labrata y Torolopsis que están presentes hasta en 10% de los casos. Vemos que Candida albicans, a pesar de que es menos sintomática, es más difícil de erradicar, mientras que otras especies como Candida no albicans son más recurrentes en poblaciones específicas como mujeres que viven con VIH y suelen tener mecanismos de resistencia más complejos. Se asocian también a cursos cortos de antifúngicos que generan presión positiva, ya que muchas veces estos medicamentos son de libre venta en las farmacias. Las mujeres generalmente ya conocen su cuerpo, saben cómo tratarlo y entonces provocan presión selectiva y un poco de resistencia. Además, el uso de antibióticos, aunque sea monodosis, puede inhibir el desarrollo de biota normal en la cavidad, y otros factores como el uso de estrógenos, anticonceptivos hormonales, tabaquismo y el descontrol de la diabetes. Vemos también que la ropa ajustada, la quimioterapia y la inmunoterapia así como la infección por VIH, son factores predisponentes conocidos para el desarrollo de candidiasis. La ropa ajustada puede ser porque conserva la temperatura y la humedad, la quimioterapia y inmunoterapia por disminuir la respuesta celular, y la infección por VIH dependiendo sobre todo de los recuentos de linfocitos TCD4. Ahora, se considera una enfermedad de transmisión sexual, pero tiene dos contrapartes. Se ha demostrado que la incidencia incrementa conforme inicia la vida sexual, y también se incrementa con el uso de anticonceptivos orales y dispositivo intrauterino, incluso sin vida sexual activa. Entonces, coincide con la terapia estrogénica de un terreno fértil para el desarrollo de candidiasis vulvovaginal, y no guarda una relación proporcional al número de parejas sexuales al momento de la infección. Por lo tanto, el mecanismo de elección está todavía un poco desconocido. Intervienen muchos factores de virulencia, sobre todo de adherencia a los epitelios, y estos factores de adherencia están más expresados en las cifas que en las blastosporas. Aquí podemos ver una imagen de una candidiasis vulvovaginal. Se aprecia un eritema superficial, y además podemos ver una solución de continuidad lineal
Y en la cavidad vaginal pues vemos lesiones algodonosas, espesas, adheridas a los epitelios, un poco friables. También podemos observar huellas de rascado y escoriaciones superficiales, y en la preparación en fresco podemos ver las pseudohifas. Para el tratamiento primero deberíamos de clasificarla sobre una candidiasis complicada o no complicada. Entonces, la complicada será aquel cuadro recurrente, severo, por especies no albicans y en pacientes con inmunocompromiso, embarazo o diabetes, mientras que las no complicadas serán aquellos cuadros esporádicos o infrecuentes con un cuadro leve o moderado y que tengan alta probabilidad de ser una especie albicans y un paciente inmunocompetente. Para la no complicada, pues hay preparaciones vaginales que contienen histatina o cualquier derivado de los azoles. Estos, como ya comenté, pues muchas veces son de libre venta, entonces forma parte de la educación del paciente e instruirle sobre cómo llevar los tratamientos y cómo llevar el autocuidado, pero esto también puede llevar al desarrollo de resistencias. La CDC por lo general ha otorgado como el tratamiento de elección del fluconazol 150 miligramos vía oral como monodosis, tiene baja toxicidad, buena tolerancia y pues es el aprobado. Ahora, para la candidiasis vulvovaginal, la indicación es primero cultivar, y esto es porque muchas veces de los cuadros que son referidos por una candidiasis vulvovaginal recurrente no son realmente una candidiasis vulvovaginal, sino que puede ser cualquier otra etiología inflamatoria. Además, es necesaria la especiación para dirigir el tratamiento. Estos cuadros no van a responder a ciclos cortos de azoles. Una propuesta es de 7 a 14 días con fluconazol 100 miligramos al día y una profilaxis hasta 6 meses con ketoconazol 100 miligramos al día o fluconazol semanal. Cuando se suspenden estos tratamientos profilácticos, más del 50% de los casos van a recurrir y están contraindicados en el embarazo. La resistencia a sol ya está demostrada en Candida krusei, glabrata y albicans, donde vemos cómo la concentración inhibitoria mínima va aumentando y como después de 35 días todavía puede haber hasta cierto número no despreciable de infecciones persistentes. En este otro estudio, bueno, aquí lo que hicieron es que evaluaron a 12 diferentes pacientes y vieron cómo había respondido cada uno o cómo fue el tratamiento de erradicación de cada una de ellas. Y vemos que algunas, por ejemplo, necesitaron 6 semanas de tratamiento con afotericina B y después todavía tuvieron persistencia, por ejemplo, aquí. Otros pacientes que recibieron itraconazol y después ketoconazol para poder llevar erradicación, y después en este mismo estudio lo que hicieron es que demostraron que hay genotipos ya bien identificados y pues que son los que se van a estar asociando, además de ser una infección cosmopolita, pues que cada vez serán más prevalentes. Y para el tratamiento podemos utilizar como concomitante a los azoles el ácido bórico en presentación de 600 miligramos en cápsulas de gelatinas por 14 días. Y hay que tratar a las parejas sexuales. En este estudio demostraron de la misma paciente cómo a lo largo del tiempo había persistencia, recurrencia del mismo agente, porque era, por campos cruzados era la misma cándida, pero era por una reinfección exógena a partir de la pareja. Entonces, bueno, sobre el uso de derivados lácteos para prevención de estas enfermedades, solamente hay un estudio muy viejito de 1992, donde demostró que pacientes que reciben yogur durante más de 6 meses disminuyen la incidencia de infecciones por este tipo de etiologías. Entonces podría ser una buena práctica, no hay nada sustancioso. Hablando de la vaginosis bacteriana, bueno, pues vemos que se caracteriza por ser un cuadro con una inflamación e irritación perivaginal muy discreta, es muy baja. El dolor abdominal puede estar presente, pero casi siempre es ausente, tiene muy pocos síntomas irritativos y es más característico de una mujer sexualmente activa. Va a acudir por presencia de mal olor y flujo. Y en la especuloscopía podemos ver cómo hay una secreción espesa que recubre las paredes, no hay tanto eritema de la pared y el cuello cervical parece que está conservado.
Se sugiere que se haga una búsqueda de la secreción proveniente del cuello cervical. Muchas veces la vaginosis bacteriana está asociada a una cervicitis y entonces tenemos que proceder a buscar intencionadamente Neisseria gonorrea. La vaginosis bacteriana entonces conserva un pH más alcalino, arriba de 5, la prueba de olor será positiva y en la preparación en fresco es importante ver el número de polímeros. Bueno, en este diagrama de embudo podemos ver cómo la vaginosis bacteriana conserva relaciones positivas o relaciones sí, positivas con la relación sexual con hombres, la relación sexual con mujer, pero guarda una relación inversa con el uso de preservativo y esto adquiere importancia sobre todo para la profilaxis en las parejas sexuales, ¿no? Lo mencionaré más adelante. Fue descrito por primera vez en los años 60 por el Dr. Gardner y la clasificó primero como un Haemophilus vaginalis y lo encontró en más del 50% de las mujeres asintomáticas. Aquí fue cuando él demostró que incluso Gardnerella vaginalis tenía una resistencia in vitro a metronidazol, por lo cual él sugiere que más que una infección monobacteriana se tratara de una infección sinérgica, lo cual vino a demostrarse en estudios posteriores en población, comparando población que vive con VIH con población que vive sin VIH, pero que ambas tienen vaginosis bacteriana. Y aquí hay dos agentes que llaman mucho la atención, que son la megasfera y las bifidobacterias. Entonces, bueno, pues ya vemos en la especuloscopía, vemos que es una secreción homogénea grisácea que recubre las paredes y de ahí surgieron los criterios de Amsel, que son los criterios que incluyen las características de las secreciones, un pH alcalino con una prueba de KOH positiva o liberación de aminas y el hallazgo de las células clave en el microscopio. Después se generaron los criterios de Nugget, que ya son criterios un poco más esterificados, utilizan ya la tinción de Gram y también está el uso de metodologías de amplificación mediante PCRs, las cuales no tienen tanta efectividad para identificar Gardnerella vaginalis, ya que si vemos la población que no tiene vaginosis contra la población que tiene vaginosis, más del 50%, 70% van a tener también Gardnerella vaginalis. Entonces, de ahí la propuesta es utilizar el PCR, pero para la amplificación de Prevotella y Megasfera como para apoyar el diagnóstico de una vaginosis bacteriana. Y bueno, aquí vemos que el tratamiento es metronidazol, 500 miligramos dos veces al día. En este análisis hacen una comparación sobre la monodosis de 2 gramos contra el régimen de 7 días y vemos que se sugiere más utilizar un régimen de 7 días, alcanzando hasta 87% de curación a los 21 días, que una monodosis. Y esto puede ser guardar una relación a la densidad bacteriana con la que paciente acude a la consulta. También se puede utilizar tinidazol 1 gramo cada día por 5 días o metronidazol en una presentación de liberación prolongada asociada a clindamicina tópico por un día. Existen fallas al tratamiento y estos van a ser secundario a dos causas. Una, la producción de biofilm en el epitelio vaginal y la otra es la capacidad para restaurar los lactobacilos en la cavidad. Entonces, en este estudio se compara, bueno, podemos ver en el panel A el pH vaginal, en el panel B los criterios de Nugget, en el panel C la densidad bacteriana y en el panel D la formación de un biofilm. En el eje de las X es el tiempo y en el Y es la cuantificación. Entonces, en el panel A vemos como al diagnóstico hay un pH francamente alcalino. Inicia tratamiento, a lo largo de las semanas se alcanza un pH y se estabiliza. En el panel B podemos ver cómo al principio cumple con criterios de Nugget, inicia tratamiento y después los pierde para hacer un repunte. En el panel C, la densidad bacteriana disminuye conforme avanza el tratamiento y después recupera. Y en el panel D, la creación del biofilm que disminuye su expresión mediante hibridación in situ y ya para las últimas semanas nuevamente está expresado, como lo podemos ver en las imágenes de la derecha. Esta está repetida, esta ya la habíamos visto.
Ah, no. Entonces, no mames.